Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. Queremos dar la bienvenida a los hermanos que son parte de este canal, que siempre están viendo los videos para poder crecer en conocimiento y así poder apoyar la verdad presente. Así que, hermanos, en esta hora vamos a tener un estudio supremamente importante para el pueblo adventista, ya que tiene que ver con verdad presente y con eventos finales. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para que todo sea de acuerdo a su voluntad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos esta bella oportunidad que nos das de predicar tu palabra y enseñarla. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, que podamos estar atentos al mensaje y podamos comprenderlo desde una perspectiva bíblica y que es para nuestro bien como pueblo de Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, cuando hablamos de verdad presente, estamos hablando temas que tienen que ver con eventos finales y con una verdad que tiene que ver con tiempo presente. Por eso se llama verdad presente. Temas que tienen que ver con una verdad que necesita conocer el pueblo de Dios. Hablemos, hermanos, del tema de la salida de las ciudades. Es importante que esta enseñanza solamente la predica la Iglesia Adventista y para muchos puede ser confuso o prejuiciado si no se entiende desde una perspectiva lógica y bíblica este tema de la salida de las ciudades. Para que podamos entender, hermanos, este tema de la salida de las ciudades, quiero colocar la base en la Biblia y después vamos a dar citas del espíritu de profecía, los consejos que da el espíritu de profecía con respecto a este tema de la salida de las ciudades. Ahora, antes de leer las citas bíblicas, quiero enfatizar un punto. El tema de la salida de las ciudades no es un tema doctrinal, ni tampoco es un tema salvífico. Lo que trato de decir es que este tema tiene que entenderse con una mente fresca, sin prejuicio y sin fanatismo. Por ejemplo, la decisión de salir de las ciudades es una cuestión individual y familiar. No es algo que se impone a los demás. Debería estudiarse este tema con oración y con una mente fresca, tomando en cuenta las condiciones e implicaciones generales y también las condiciones económicas de cada familia. Por lo tanto, no podemos imponer este mensaje a otros hermanos, pero sí podemos enseñarlo a la iglesia porque es parte de la verdad presente para los últimos días. Los consejos que vamos a estudiar en esta hora son consejos que se deben de tomar personales sin fanatismo. O sea, para salir de las ciudades e irnos al campo tiene que ser bien planeado, tiene que ser sin fanatismo, tiene que ser con una mente fresca, sin prejuicio y consciente de lo que se va a hacer y de qué se va a vivir en el campo. O sea, cuando hablamos de este tema, estamos hablando un tema que tiene que ser bien planeado, bien concienzudo, para que no vayamos a entrar en fanatismo y lo vayamos a convertir en un tema doctrinal o salvífico. Espero que esto se pueda comprender para que podamos entender este tema con una mente clara y sin prejuicio. Ahora vamos a ver las bases bíblicas que sostienen esto, la importancia que cada familia haga planes para salir de las ciudades lo más pronto que se pueda, siempre y cuando se haga concienzudamente y sin fanatismo, porque lo que buscamos en este estudio es presentar las bases bíblicas y las bases del espíritu de profecía
el por qué como adventistas tenemos que hacer planes lo más pronto posible, de acuerdo a la condición de cada familia, de salir inmediatamente de las ciudades. Vamos a ver por qué razón. El ejemplo que vamos a usar, el ejemplo bíblico que vamos a usar es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Porque las ciudades de Sodoma y Gomorra son una tipología de las ciudades impías donde pronto caerá fuego. Estas ciudades impías se han convertido en semilleros de pecado y de maldad. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que salir prontamente de las ciudades, porque son muchas las ciudades que ya se convirtieron en semilleros de Sodoma y Gomorra. En ese sentido, o en ese contexto, vamos a analizar este tema de la salida de las ciudades. Leamos como base Génesis capítulo 13, versículo 10 al 11. Vamos a ver qué es lo que vio Lot. Lot vio algo que había en estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y noten qué es lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 11 dice: y alzó Lot sus ojos. Lot era sobrino de Abraham. Y alzó Lot sus ojos y vio, noten, vio. Tengamos cuidado con lo que miramos. Aunque ver no es pecado, pero el pecado puede entrar por los ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová. Noten, las ciudades de Sodoma y Gomorra eran preciosas. Y Lot vio eso. A Lot le encantó eso. Se dejó guiar por la apariencia exterior. Y noten cómo dice: como la tierra de Egipto, así se parecía a Sodoma y Gomorra, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Recordemos de que las propiedades, el ganado, las riquezas tanto de Abraham como de Lot estaban creciendo en abundancia. Ya no podían vivir juntamente. Así que dice Abraham: bueno, hemos crecido, hemos aumentado en número, así que lo que nos toca es apartarnos. Y dice que Lot decidió irse para la ciudad de Sodoma y Gomorra, o sea, para esa tierra, porque Lot la vio hermosa como el huerto de Jehová. Noten. Y dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. O sea, Lot se apartó de Abraham. Y Lot decidió irse para esa llanura donde estaban situadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿dónde habitó Lot? Noten que analicemos todos estos elementos porque los vamos a conectar con el tiempo del fin. Porque la ciudad de Sodoma y Gomorra y la destrucción de Sodoma y Gomorra son historias tipológicas. Varias veces les he explicado que las historias tenemos que conectarlas con profecía bíblica porque son historias tipológicas. Inclusive Salomón dice que la historia se repite, eso lo dice en Eclesiastés 1:9, o sea que la historia es una tipología de cómo al final y muy pronto las ciudades del mundo se van a convertir en semilleros. Bueno, podemos decir de que ya están. Se han convertido en semilleros de Sodoma y Gomorra, de pecado. Y por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que salir inmediatamente. Aquí vemos un gran error que cometió Lot. Lot buscó el pecado. Yo siempre lo he dicho, hermanos, una cosa es que la tentación nos busque a nosotros y otra cosa es que nosotros busquemos la tentación. Son dos cosas distintas. Cristo fue tentado, pero Cristo nunca buscó la tentación lo buscaba a Él. Son dos cosas bien diferentes. Aquí vemos Lot. Buscó un lugar
donde había pecado y maldad. Dice Génesis 13:12, hablando de donde habitó Lot. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Noten, Abraham habitó en la tierra de Canaán. Y tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o sea que se fue ampliando. O sea, empezó cerca a habitar con sus tiendas, pero se fue expandiendo, acercándose más hasta que llegó a habitar en Sodoma y Gomorra. Noten, yo imagino que Lot de alguna manera sabía que ahí habían ciudades impías, pecadoras. Y quizás Lot en su mentalidad dijo, yo sé que ahí hay pecado, pero yo lo que voy a hacer, yo no voy a irme allí a vivir, sino que voy a estar algo retirado de las ciudades. Pero resulta, hermanos, que el que anda en resbaladeros, tarde o temprano se va a caer. Y dice que viene un momento donde Lot se extendió hasta que llegó hasta Sodoma. Noten qué interesante. Ahora, noten lo que dice el espíritu de profecía, cómo era la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. Era una gente que vivía en comodidad, ociosamente. Eso lo llevó a ser semilleros de pecado. O sea que una mente ociosa, una mente desocupada, es guarida de Satanás. Una mente perezosa, una mente que esté desocupada sin hacer nada, tarde o temprano va a ser un semillero de ídolo. Y esto pasó con Sodoma y Gomorra. Noten cómo la gente vivía. Patriarcas y Profetas, página 135, párrafo 2. El tema se llama La destrucción de Sodoma y Gomorra, en el libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena de White, en la página 135, párrafo 2, dice: la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. Ser una tierra fértil, había abundancia, había dinero. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón, que nunca ha estado oprimido por la necesidad y sobrecargado por el pesar. Esto es una gran verdad, hermanos. Dice un dicho, el que no le cuesta, hagámoslo fiesta. Esta gente que vivía en Sodoma y Gomorra vivía en lujos, vivía en riquezas. Y como había placer y riquezas, su corazón se había llenado de orgullo. Como no había necesidad, entonces cuando una persona tiene todo, placeres, su corazón se llena de orgullo. Y esto pasó con Sodoma y Gomorra. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad. Y la gente se entregó a la complacencia sensual. Esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra. Noten, terrible. Esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra, ociosa. Se cita Ezequiel 16, versículos 49 y 50, dice: esta fue la maldad de Sodoma, su hermana soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijos. Y no fortaleció la mano del afligido ni del necesitado. Se llenaron de soberbia, que hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Noten, la ociosidad, gente que era ociosa, pasaba sin hacer nada, porque gente que tenía todo. Y esto se ha comprobado, hermanos, que la gente que tiene mucho, se descuida de la salvación, se descuida de la consagración, se descuida de Dios, se aparta de Dios, se olvida de Dios, porque su corazón está lleno de ego. Aparentemente no necesita nada la persona, pero son miserables por dentro. Son ricos hablando materialmente, pero por dentro son pobres, mendigos y son miserables. Esto pasó con Sodoma y Gomorra. Eran ociosos. La pereza, hermanos, es la madre de todo pecado. Dice un dicho, mente desocupada es guarida de Satanás.
Y sigue siendo el siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 2. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre. Noten, por eso, hermanos, el trabajo es una bendición. Lo que fue castigo es ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Pero antes del pecado, Adán y Eva tenían que trabajar para ganarse el pan de cada día. Eso iba a ser Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque el trabajo tiene dos funciones. Nos mantiene ocupados y al mismo tiempo nos ganamos el sustento de cada día. Claro, el trabajo llega a ser un ídolo cuando no le dedicamos a Dios el tiempo que le corresponde, que es el Shabbat, el séptimo día. Por eso es que el mensaje dice, el cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios, cesar. Noten, debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma, estar ocioso. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas de ociosidad. ¿Noten, hermano? O sea que el diablo a quienes es que más tienta, a los que están ociosos y que su mente está desocupada, son las principales víctimas del diablo. Se ha comprobado que una persona que no esté ocupada, tanto en lo material como en lo espiritual, es una persona que tarde o temprano va a ser presa de Satanás. Por eso, hermanos, hay que estar ocupados en el Señor, dice Pablo. Hay que estar constantes en el Señor. Hay que involucrarnos en la obra misionera. Hay que tener la mente ocupada, leyendo, estudiando, alimentándonos con mensajes sólidos, escuchando predicaciones del hermano Rafael Díaz, leyendo los artículos del hermano Rafael Díaz para ver si dice algo que es coherente. Tenemos que tener la mente ocupada porque cuando estamos desocupados es que el diablo aprovecha para ponerlos trampa y así hacernos caer. Esto pasó con Sodoma y Gomorra. Era gente ociosa. Por eso es que lo llevó el diablo a que cometieran los mayores crímenes, los mayores pecados. Sodoma y Gomorra es símbolo de inmoralidad. Ahora, noten cómo era la naturaleza de los habitantes de Sodoma y Gomorra, cómo la Biblia los describe. La gente que vivía en estas ciudades impías, cómo la Biblia los describe. Noten cómo dice Génesis 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores en gran manera. Noten que no basta con decir eran pecadores. Dice eran pecadores en gran manera. Esta palabra gran manera significa que no era cualquier tipo de pecado que practicaban. Era en gran manera, o sea que eran pecados que llenaban la copa de iniquidad. Por eso es que estas ciudades fueron destruidas con fuego y azufre, dice Génesis 19. Ahora, noten cómo el profeta Ezequiel describe el carácter de estas ciudades impías de Sodoma y Gomorra. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Noten qué descripción se da. Y aquí se implica la ociosidad. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Aquí Dios está comparando a Israel apóstata y los compara con Sodoma y Gomorra, porque Israel, siempre que se extraviaba e iba en pos de otros dioses ajenos, es porque estaba ocioso. Noten, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. O sea que estaban tan llenos de cosas materiales, había riqueza,
que se olvidaron del necesitado, se olvidaron de aquel que tenía hambre, se olvidaron del pobre. El diablo los encegueció con bienes materiales, con riquezas. Por eso es que pasaban ocioso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando los vi, los quité. Noten, la ociosidad los llevó a practicar los pecados más atroces. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Ahora, noten cómo Lot, ahora vamos a hablar de Lot. Lot, cómo vivía en estas ciudades. ¿Usted cree, hermano, que la gente que vive en estas grandes ciudades, donde hay ruido 24/7, donde hay crímenes por todos lados, donde hay ruido, donde hay automotores, donde hay humo, donde hay luces, donde no se respira aire puro, sino que solamente hay concreto y se respira puro dióxido de carbono? ¿Ustedes creen, hermano, que la gente vive feliz en estas ciudades? Negativo. Saben, hermanos, que se ha constatado, y eso lo investigué yo para ver si era cierto, que la gente que vive en ciudades es la que se muere más ligero, de menos edad mueren. En cambio, la gente que vive en el campo dura un poco más que la gente que vive en ciudades. Solo imagínense, hermano, está respirando 24/7 humo, mientras que la gente que vive en el campo respira aire puro. No aire puro, pero un 90% de aire se respira en el campo. Imagínense. Se ha comprobado, hermano, que cuando alguien está estresado o deprimido o padece de alguna enfermedad, llevarlo al campo y hacer que se quite las sandalias y camine descalzo en el pasto, eso es una gran recarga para poder rehabilitar todo su sistema sanguíneo y muchas cosas más en el cuerpo. Se ha comprobado, hermano, que la gente que está en los cementerios, la mayoría son gente que vivió en ciudades, porque la gente que vive en ciudades está más propensa a morir prematuramente, mientras que la gente que vive en el campo es gente que dura mucho más. Yo pongo como ejemplo mi abuelita, que hace 2 años ella murió. La pongo como ejemplo, hermanos, porque vale la pena ponerla como ejemplo. Ella murió de 102 años. Ella murió de vejez. Ella murió dormida en una cama. Ella nunca murió de una enfermedad crónica, como decir hoy cáncer o insuficiencia renal o de cirrosis o alguna enfermedad. Ella de su cuerpo murió sana, murió de vejez. La pregunta es, ¿por qué ella duró 102 años? Porque yo estaba muy pequeño y yo recuerdo que esa señora se alimentaba sanamente, lo más sano que podía, aunque humildemente en la pobreza, porque nos criamos en pobreza y seguimos siendo pobres. Pero antes, hermanos, los viejitos se alimentaban con una tremenda pobreza, con plantas, hacían sopas de planta, iban al campo a buscar hojas para poder cocinar. Imagínense qué pobreza. Pero ese tipo de pobreza hizo que esos viejitos o esos señores llegaran a tan grande edad, porque no se alimentaban con chatarra, ni con bebidas carbonatadas, ni tampoco con bebidas colorantes, con azúcar, nada de eso, sino que los viejitos se alimentaban lo más sano que se podía. De paso, yo me acuerdo que mi abuelita sembraba sus propias hortalizas. Ahí andaba, en la madrugada se levantaba, antes de que saliera el sol, yo bien me acuerdo que se levantaba con una cuma. Muchos hermanos quizás no saben que es una cuma, búsquenla en el diccionario o en el internet, que es una cuma. Yo me acuerdo que la señora se levantaba con una cuma a andar arrancando el pasto que estaba cubriendo la hortaliza, para que la hortaliza creciera y daba buenos tomates, buenos chiles verdes, buenos pepianes, y de esa manera los viejitos se alimentaban antes. 102 años para la honra y gloria de Dios, que Dios le dio a mi abuelita, que hace 2 años murió.
Yo le decía mamá a ella porque ella fue la que me crió. Mientras mi mamá progenitora iba a conseguir leña o a lavar ropa ajena para lavar y así poderlo llevar el sustento para poder cocinar. Pero mi abuelita me crió y con esa gran pobreza, hermanos, así pudimos subsistir nosotros. Y fue tremendo, hermanos, 102 años, porque vivíamos en el campo, porque la gente que vive en el campo hay más probabilidad de que puedan morir de más años, mientras que la gente que vive en las ciudades padece de enfermedades, hermanos, de estrés, depresión, le aparecen cálculos, aparece con cáncer, aparece con diabetes, aparece con insuficiencia renal. Tremendo, hermanos. Y vamos a ver que Lot en estas ciudades no vivía en paz. Dejémoslo de cuento. No me diga, hermano, que uno en una ciudad va a vivir en paz. No, eso es terrible, hermano. Carros por un lado, pitos por otro lado, música por otro lado, pleitos por otro lado, cantinas por otro lado, nightclub por otro lado, gritos por otro lado, pleitos por otro lado. Y Lot, según la Biblia, vivía abrumado. Noten cómo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Noten cómo el apóstol Pedro describe la conducta abrumadora que vivía Lot en Sodoma. Pero él fue el que buscó allí. Noten cómo dice 2 de Pedro 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de lo malvado, porque este justo que moraba entre ellos, noten dónde moraba Lot, entre ellos, pero recuerden de que Lot buscó allí, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Tremendo, hermanos. La vida que pasaba Lot por vivir en una ciudad corrompida, que era Sodoma y Gomorra. Y sabe, hermanos, que dice un dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. Son dichos, hermanos, que dicen una gran enseñanza moral. Lot, aunque la Biblia lo describe como el justo Lot, que vivía abrumado en Sodoma, saben de que a Lot se le pegó algo de Sodoma. A Lot se le pegó algo de Sodoma por vivir en Sodoma. ¿Y qué fue lo que se le pegó a Lot? Dice Génesis 19 que cuando los 3 varones llegaron, o sea, eran ángeles, se puede comprobar que eran ángeles, dice que Lot los escondió, los encerró, y dice que los hombres de Sodoma y Gomorra dijeron, estos impíos dijeron, sabemos de que hay hombres, varones junto con ustedes, sácalo, queremos conocerlo. Esta palabra conocer significa que querían tener relaciones. Imagínate cómo estaban de pervertidos el sodomismo. Y dice que Lot les dijo, no vayan a tocarlo. Yo estoy parafraseando lo que pasó, pero lean Génesis 19. Y dice que Lot les dijo a los impíos, no los vayan a tocar, prefiero mejor darles a mis hijas para que se sacien con ella. ¿Qué padre en su sano juicio va a decir eso, dar a sus hijas? Un padre verdadero prefiere mejor morir y no dar a su hija para que le hagan ese tipo de pecado, porque eso se comprueba que Lot de alguna manera se había contaminado con las prácticas de Sodoma y Gomorra, porque el que anda entre la miel a algo se le pega. El que anda con lobos a aullar aprenderá. Son dichos mundanos, son adagios mundanos, pero son verdaderos. La gente por algo se inventa esos dichos o esos adagios. Ahora, noten esta cita del Espíritu de Profecía, donde los explica cómo era la vida en Sodoma y Gomorra, cómo era. Y vamos a ver de qué era idéntica a cómo son las ciudades hoy. Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 3.
Reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y la borrachera, las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenados, igual como Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, Nevada. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley. Noten, por eso es que se les dice que eran pecadores en gran manera, porque desafiaban a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antediluviano, ellos conocían perfectamente bien lo que pasó con la gente impía del diluvio. Tenían fresca esa información. No les importó desafiar a Dios. Se burlaron de Dios y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios con esa gente impía antes del diluvio. Sin embargo, no les importaba. Seguían en la misma conducta impía. Terrible, hermano. Ahora, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? El libro de Judas, noten cómo dice el libro de Judas, hablando de la destrucción de estas ciudades impías. Fue terrible, hermanos. Ahora, recordemos de que Dios es amor, pero todo tiene su límite. La Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Y es interesante que el amor de Dios no es un amor ciego. No es un amor donde la gente le pone los cuernos y sigue amando a la persona ciegamente sin ver el pecado. No, tengamos cuidado. El amor de Dios no es un amor ciego, sino que es un amor justo. No es un amor impío, sino que es un amor justo. El amor de Dios es un amor justo, no un amor impío. Y noten cómo dice el libro de Judas, hablando de Sodoma y Gomorra, Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Saben qué es contra la naturaleza? Ustedes saben, ustedes entienden qué significa eso. Tenían relaciones entre Adán y Esteban. Noten, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el fuego del castigo eterno. Tremendo, hermanos. Dios le puso fin a estas ciudades malvadas, porque la maldad había llegado hasta el colmo, y Dios le puso fin, porque Dios es justo. Así como es misericordioso, también es justo. Dios no es como ese Dios que lo presentan en las iglesias evangélicas. Todo amor, mucho amor y mucho amor. No. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso, justo y piadoso, pero que tampoco va a tolerar el pecado. Todo tiene su límite. Ahora, veamos lo que Cristo dijo sobre esta profecía o sobre esta historia tipológica. Ahora, vamos a ver de que cuando analizamos la destrucción de Sodoma y Gomorra, son historias tipológicas, porque Cristo está usando la tipología. Lucas 17, versículo 28 al 34. Noten cómo Jesucristo usa la historia, lo que pasó allá con Sodoma y Gomorra y con Lot, y ahora usa esa historia como una tipología de la destrucción final de los impíos. Y muy pronto caerá fuego sobre estas ciudades impías. Porque Sodoma y Gomorra, esas ciudades son una tipología de todas las ciudades impías que van a ser destruidas también con fuego. Muy pronto caerá fuego sobre esas ciudades donde es semillero de maldad y pecado. Cristo lo dice. Lucas 17, versículos 28 al 34. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Noten. Esto se llama profecía de doble referencia o profecías paralelas. ¿Qué pasó en los días de Sodoma y Gomorra o en los días de Lot? Comían. Esto es un énfasis a la glotonería. No está diciendo que comer sea malo, sino que es un énfasis a la glotonería, a la intemperancia. Bebían, compraban,
vendían y plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La evidencia del castigo divino, que fue un hecho real, no una fantasía, como dicen los escépticos. El testimonio vívido de que Dios le puso fin a estas ciudades es el Mar Muerto. El Mar Muerto es un cráter que se hizo del fuego potente que lamió hasta lo profundo de la tierra y a la ciudad de Sodoma y Gomorra la destruyó desde la raíz. Y el fuego fue tan potente que hizo un cráter. Hoy tenemos el Mar Muerto, un mar. Recordemos de que cuando estudiamos geología en la universidad, se dan estas clases de cómo se crean los lagos, cómo se crea un mar estancado. Se hace un cráter y de tanta agua que cae, se estanca y así se hace un mar, en este caso el Mar Rojo, un lago. El Mar Rojo es tan salado, hay más sal que en cualquier parte del mundo. Es tan potente la sal, el grado de sal, que no puede preservar la vida. Dicen los expertos de que solamente puede habitar ahí una especie de alga marina que es inmune a la sal. Hay tanta sal allí que si alguien se muere ahogado, imposible que se hunda, su cuerpo flota, porque nadie puede hundirse por tanta sal. Interesante. Ese es el testimonio vívido de que Dios le puso fin a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaban situadas donde hoy es el Mar Muerto. Mar Muerto, bien dicho, su nombre le precede, Mar Muerto, porque no hay ninguna especie de vida. Noten, y llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día. El que esté en la azotea, noten que se hace una aplicación. La importancia de salir inmediatamente de la ciudad. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo lo que el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Se pone como ejemplo la mujer de Lot, que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Hermanos, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la mujer de Lot no en sí fue destruida por mirar atrás, aunque está implicado el mirar atrás. Pero cuando estudiamos la Biblia a profundidad, hay más. El problema de la mujer de Lot es que estaba acostumbrada a vivir en esa vida cómoda y dejaba todas las riquezas allá atrás. Entonces, cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, ese fue el resultado. Lo primero era que su corazón quedaba allá. O sea que la mujer de Lot salió físicamente de Sodoma, pero su corazón quedaba allá. Y al ver, simplemente estaba comprobando o demostrando que su corazón idólatra quedaba aún en Sodoma y Gomorra. Cuando la Biblia dice sal de Babilonia, no está diciendo salgan solamente de la doctrina. No, salir de Babilonia significa salir en todos los sentidos. Escuché a un pastor evangélico decir una tremenda aberración. Hay un pastor evangélico que predica como adventista, predica el sábado, predica de las comidas. Pero le hacen la pregunta, hermano, ¿y usted está de acuerdo que salir de Babilonia significa salir de las iglesias evangélicas y unirse con el pueblo de Dios? Él respondió, para justificar que él todavía está en Babilonia. Él justificó, la Biblia nos manda a que salgamos de la doctrina, no del lugar, dando a entender de que alguien puede seguir en la iglesia católica, no importa que hoy crea un mensaje diferente. Esa mentalidad es incoherente,
es absurda. Cuando la Biblia dice salir de Babilonia, está diciendo que salgamos espiritualmente y físicamente. Y por eso es que dijo así, lo importante es salir de la doctrina, pero siempre podemos estar en esas iglesias evangélicas o católicas. Eso es peligroso, hermano. Yo no encuentro en la Biblia ese tipo de salida. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, le dijo que saliera tanto de sus prácticas idolátricas que habían allí en Ur, como también que saliera de ese sistema, de ese lugar. Sal de Babilonia, sal de Sodoma y Gomorra. El problema de la mujer de Lot es que salió físicamente, pero espiritualmente no salió. Cuando Dios quiere que salgamos de una manera completa. Salir de Babilonia significa salir de una manera completa. Digo esto ¿por qué? Hagamos un paréntesis para que pueda mejor darme a entender. Cuando hablamos de la salida de las ciudades e irnos al campo, estamos hablando de salirnos de una forma concienzuda, con una mente espiritual, no carnal. ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces yo he visto hermanos así que dicen, vámonos para el campo, pero se van para el campo, pero llevan lo de la ciudad para el campo. Llevan televisores, llevan celulares, llevan internet, llevan cable. Se van para el campo, pero empiezan a ir a las ciudades a traer comida chatarra, a vivir como mundanos. Cuando hablamos de la salida de las ciudades, hermanos, estamos hablando de salir de una manera completa, porque el objetivo de la salida de las ciudades es para vivir en el campo una vida sana, como dice la Biblia, el Espíritu profecía. ¿De qué me sirve irme para el campo y llevar a Babilonia para el campo? Negativo. No trabaja Dios así. El mensaje de la salida de las ciudades e irnos al campo no tiene que tomarse de una forma fanática ni carnal, sino de una forma espiritual, bien pensado y planeado. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de profecía de la importancia de salir de las ciudades? Saben de que Elena de White, a Elena de White se le presentó este mensaje. Elena de White tiene un libro que se llama La salida de las ciudades y está otro libro también que se llama La evangelización en las grandes ciudades. Son dos libros que se tienen que leer a la par. Elena de White tiene decenas de citas en sus escritos donde habla de la salida de las ciudades. Pero ella está hablando de una manera espiritual. No está diciendo que salgamos a lo loco. No está diciendo que salgamos a lo loco. Más que todo hoy en día, hermanos, miren. Para irse a vivir al campo, hermanos, tiene que pensarlo uno. Más que todo, hermanos, hoy los terrenos están carísimos. Dice Elena de White que se unan familias para que los gastos salgan más poco en la familia, que se unan varias familias. Pero muchas veces, hermanos, eso es peligroso. Hacer planes en grupo hay cierto peligro, porque puede ser de que más tarde puedan haber problemas. O sea que por eso es que este tema de la salida de las ciudades tiene que hacerse de una manera pensante, fresca y con la dirección del Espíritu Santo. Saben de que hubo un hermano, de que el hermano se emocionó y decía, hermano, estoy feliz porque hoy me voy a ir al campo. Hemos comprado con varias familias un gran terreno de no sé cuántos miles de dólares. Estamos felices porque entre todos hemos reunido el dinero y nos vamos a ir al campo a vivir. Pero resulta, hermanos, que con el tiempo empezó a haber división y disensión entre los mismos hermanos. Mire cuando se hacen las cosas de una forma fanática. Y resulta, hermanos, que al final las familias se dividieron. Abandonaron el lugar. La tierra está ahí tirada, aún no se sabe qué es lo que van a hacer con esa tierra, si la van a vender o no, o si le van a buscar un vendedor. No sabemos qué pasó con el Estado, si les va a confiscar esa tierra o les va a devolver el dinero. Porque cuando hablamos de salir de las ciudades, no estamos hablando de salir de una forma fanática, por emocionalismo, sino que los consejos del Espíritu de profecía son para que se hagan planes lo más pronto posible, pero estos planes dirigidos por el Espíritu Santo, no carnal. Les voy a leer por lo menos 3 citas del Espíritu de profecía donde habla de la importancia de salir de la ciudad.
El Evangelismo, página 61, escrito en el año de 1899. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos de trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. O sea que el mensaje es que nos vayamos para el campo, siempre y cuando hagamos planes si podamos, pero que de allá del campo vengamos a las ciudades solamente a predicar, no a vivir. Ese es el mensaje. Noten esta otra cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, escrito en el año de 1908. Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, escrito en el año de 1908. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. No esperen tiempos difíciles, hermanos. No esperen tiempos difíciles. Si pueden hacerlo, háganlo ya. Si pueden. Pero háganlo. Platiquen con la familia, hagan planes. Hagan planes, hermanos. No lo vayan a hacer a lo loco. Como este hermano que se metió en una camisa de 11 varas y al final todo se dividió. Hagámoslo con una mente fresca. Oremos mucho. Hay que orar mucho. Pedirle a Dios dirección. ¿A dónde van a comprar un terreno? ¿Cuál es el ambiente de ese terreno? ¿Es una tierra fértil para poder sembrar? ¿Cuál va a ser la condición para poder crear los hijos? Pues hay muchos puntos que cortar. Aquí solamente le estoy dando pincelazos de la importancia que hagamos planes lo más pronto posible para salir de las ciudades e irnos al campo. Noten esta otra cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 454. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios. O sea que lo que está diciendo es de que lo más pronto posible saquemos a nuestros hijos de las escuelas públicas donde no aman los mandamientos de Dios. Ahora, método de trabajo. Si alguien quiere salir de las ciudades e irse para el campo, ¿qué método se debe usar? Según el espíritu de profecía, los puestos de avanzada, puestos para trabajar en ganar almas y enseñar a la gente a vivir como Dios quiere a través de la naturaleza y de la alimentación sana a base de verduras, hortalizas y semilla. Eso se le llama puesto de avanzada, puestos para instruir a la gente, para instruir al pueblo sobre el tema de la obra médico-misionero y de la reforma pro salud, dice el espíritu de profecía. El espíritu de profecía habla mucho de este tema de los puestos de avanzada, estrategia divina, dice acá. Propuso trabajar, hablando de Elena de White, los consejos que dio en sus escritos sobre los puestos de avanzada. Propuso trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, situados en distritos rurales, donde los obreros pudieran vivir en contacto con la naturaleza para viajar a la ciudad para predicar y cumplir la misión, los puestos de avanzada. Muchos hermanos tal vez puedan leer en los escritos de Elena de White, puestos de avanzada. Elena de White se refería a lugares específicos, a estrategias para poder presentar la obra de médico misionero y así cumplir la misión. Y de allí ir hasta la ciudad a predicar el evangelio, los puestos de avanzada. Ahora, ¿qué otra cosa Elena de White recomendó con este tema de salir lo más pronto de las ciudades? Ella recomendó y aconsejó no actuar en forma apresurada, sin considerar cuidadosamente los resultados para evitar el desánimo o la derrota. Pensar. Hay que hacer planes, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Ahora, para terminar, Elena de White, aunque dice que hay que hacer planes para salir lo más pronto de las ciudades, va a haber un momento, y muy pronto llegará, donde por la fuerza, sin discusión, sin hacer planes,
vamos a tener que salir huyendo prontamente de las ciudades. Una cosa es salir de las ciudades, que tiene que ser hoy en tiempo de paz, que no hay persecución. Salgamos lo más pronto posible. Pero cuando venga la persecución, la ley dominical, la abominación a sola hora que dice Daniel, ahí nadie va a salir, sino que va a huir. Huir va a ser por la fuerza. Cuando se imponga el decreto de muerte, la abominación de sola hora, que en profecía tipológica representa el decreto de muerte, y la ley dominical, que es la imposición del domingo por la fuerza, bajo un poder y decreto legislativo que se va a forjar en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí va a empezar la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Cuando se decrete eso, va a ser la abominación a sola hora que se va a imponer por la fuerza. Otra vez se va a erigir la estatua de Nabucodonosor. Va a ser entonces donde por la fuerza, sin pensarlo, sin hacer planes, porque no va a haber oportunidad de salir huyendo para el campo cuando se imponga la ley dominical, que es la marca de la bestia en profecía bíblica. ¿Dónde Cristo dijo esto? Mateo 24, versículo 15 al 18. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Explico a grandes rasgos a qué se refería Cristo con esta profecía tomada del profeta Daniel. Cristo, para este momento, se refería a la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas. La abominación asoladora iba a ser la destrucción de Jerusalén por mano de Roma. Fue en el año 66 que fue el sitio donde los discípulos salieron a huir al campo. Y el año 70 fue la destrucción. En el año 66, Cestio Galio rodeó la ciudad. Y dice el conflicto de los siglos que por alguna providencia divina, por un milagro, de repente las tropas se fueron y los discípulos salieron huyendo inmediatamente. Esa era una señal para salir a huir, tal como Cristo lo profetizó. Pero en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén en manos de el general Tito. Interesante. Cristo principalmente se refería a esa abominación asoladora. La destrucción de Jerusalén en el año 70 en manos del general Tito. Noten, entonces, por eso que dice, ahí está en cursiva, el que le entienda, que entiendan, porque este mensaje no es para los ignorantes, este mensaje es para los que entienden. Esto es para los que están con la chispa encendida. Este mensaje no es para los que están dormidos. Este mensaje no es para los que están tibios en la odisea. Este mensaje es para los que tienen la chispa encendida. El que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Noten que esto Cristo también lo conectó con Sodoma y Gomorra. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto, hermanos, fue tremendo. El conflicto de los siglos, en los primeros capítulos, explica qué terrorífico fue la gran matanza que hizo Roma con judíos en el templo, que dice la historia que a cantaradas la sangre corría por el templo de Jerusalén. Terrible, hermanos, terrible. La abominación asoladora. Ningún discípulo, ningún hijo de Dios murió porque salieron en el año 66 a los montes a huir. Y Cristo dijo, velad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué razón, hermano? Porque 40 años después de la resurrección de Cristo, los discípulos iban a estar guardando el sábado. Y si estaban reunidos en la sinagoga, imagínense qué matanza iba a hacer Roma si los encontraba todos reunidos. Y si era en día invierno, imagínense el sufrimiento, andar debajo del agua, andar debajo de la nieve. Gracias a Dios, hermanos, no sucedió así como Cristo lo predijo.
La huida no fue ni en invierno ni en Shabbat. 40 años, en el año 70 se cumplió esta predicción de Cristo. Pero esta profecía tiene un doble cumplimiento. Se va a cumplir cuando por última vez se imponga otra vez o espiritualmente la abominación asoladora, que es el decreto dominical por la fuerza. ¿Qué pasará con el pueblo de Dios cuando suceda eso? Allí por la fuerza tendrá que salir a huir de la ciudad. Hermanos, allí muchos van a perder sus casas. Por eso, hermanos, yo siempre lo recalco y lo digo. Los carros, las propiedades que usted tiene, las casas que usted tiene, el dinero que usted tiene, cuídelo y administrelo. Pero no le ponga amor, porque eso va a perecer y va a quedar abandonado. Lastimosamente, hermanos, muchos hermanos se van a perder como la mujer de Lot, por amor a sus propiedades, a sus tierras, a sus carros, esa vida cómoda que tienen muchos adventistas como los de Sodoma y Gomorra. Viven una vida cómoda con buenos carros, buenas casas, buenos trabajos, andan en buenas limusinas, llegan a las iglesias como que si van a una pasarela de modas, andan con buenos celulares, andan en esa pompa. Hablo de adventistas. Cuando venga la marca de la bestia, esos pobres hermanos van a dar lástima. Dice el Espíritu de Profecía que muchos se van a perder por los bienes materiales, como la mujer de Lot. Por eso no estoy diciendo que sea malo tener casas, tener dinero y vivir en comodidad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es posible, si le permitimos al diablo, eso nos puede hacer que nos perdamos los bienes materiales. Es terrible ver, hermanos, cómo hermanos se han hecho materialistas, se han hecho idolátricos, ídolos materiales. Idolatran los carros, idolatran las casas. Y repito, no estoy diciendo que sea malo tener eso. Lo que estoy diciendo, como dice la Biblia y el Espíritu decía, que vendrá tiempo donde todo eso tenemos que haberlo dejado. Huyan. Hay que quede la casa, hay que quede el carro. Déjelo. Es más importante su salvación, su vida eterna. Su vida vale oro. Déjelo. Esta cita me estremece. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 464 y 465. Con esta cita termino. No está lejos el día en que, como los primeros discípulos, nos veremos obligados, no es que si vas a querer, nos veremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el asedio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal de huida para los cristianos de Judea. La toma de poder de nuestra nación, Estados Unidos, al decretar la imposición del sábado papal, o sea, del domingo, será una advertencia para nosotros. Será entonces el momento de abandonar las grandes ciudades, preparándonos para abandonar las pequeñas y trasladarnos a hogares retirados, en lugares apartados entre las montañas. Hermano, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. La salvación es personal, la salvación es grupal. Dios tenga misericordia de nosotros y nos pueda ayudar para que podamos hacer planes para poder salir de las ciudades e irnos al campo, para tener una mejor salud, para tener una mejor comunión con Dios. Y así cumplamos la misión de seguir predicando el Evangelio en las grandes ciudades. Aunque dice el Espíritu de Profecía, hay otras citas del Espíritu de Profecía que no las acabo de leer, donde dice que habrá necesidad de que muchos hermanos aún se queden en las ciudades para poder evangelizar. Pero si pueden salir, salgan de las ciudades y desde el campo vengan a predicar, dice ella. Pero lo recomendable es que salgan de las ciudades, váyanse al campo, trabajen allá, vivan del campo, como lo hicieron los profetas, Eliseo, muchos profetas, y después lleguen a las ciudades a predicar el Evangelio, porque aún se va a dar el fuerte pregón. Interesante.
Así que hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta clase la hayamos comprendido con una mente clara, sin prejuicio, de que los consejos que da la Biblia y el Espíritu de Profecía no son consejos fanáticos, sino que son consejos buenos para nuestro propio bienestar y para nuestra salud espiritual. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase. Gracias por los consejos que nos has dado, Señor, en esta hora. Gracias por este mensaje. Gracias por esta luz que le has dado a tu pueblo, al pueblo adventista del séptimo día, para que lo prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por esta clase, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, la mejor forma de poder ayudar a este ministerio, Apología Adventista, es que se suscriban, le den me gusta a los videos, comenten y compartan para que así este ministerio, que es un apoyo a la Iglesia Adventista, podamos seguir predicando el Evangelio eterno, la verdad presente, los mensajes de los tres ángeles. Saludos desde El Salvador y Dios les bendiga. Maranata.